Buenas tardes otra vez. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Sé que la inmensa mayoría ya son conocidos de la casa y eso es una gran satisfacción porque creo que es por lo menos la tercera o la cuarta vez que nos regalan unas magníficas conferencias y estamos siempre muy dispuestos a hablar de que se repitan, no la conferencia que se ha dado, sino las personas que han venido. Bien, hoy el tema es sobre León Felipe y la conferencia correrá a cargo, pues, como ya viene siendo habitual en estos casos, de la mano de Santiago Losada. Y luego pues, habrá unas lecturas en braille por Carlos Ural, por Pilar, que también lo hacen en braille. Y bueno, aquí tenemos un sabio que nos va a culturizar un poquito sobre el tema de este señor que murió en México, creo que fue el 18 de septiembre del 68. Ya nevado y todo. La verdad es que, como lo vamos a ver ahora a continuación, vale la pena venir, y el salón se está llenando. Cosa que para vosotros también es una satisfacción, creo yo, porque yo le decía antes a Carlos que el buen actor debe dar lo mejor de sí mismo para un espectador que haya, para dos, porque esos dos espectadores se merecen toda la atención del gran actor. Ellos son, por supuesto, unas grandes personas que van a dar lo mejor de sí mismos, pero claro, el salón es que ya se va llenando. Quiere decir que el ánimo se va subiendo. Al actor, el ánimo se va subiendo según se va llenando el salón. Bien, pues nada, no voy a ir a dilatarme, porque lo importante es escucharlo a ellos. Y que sepas, Santiago, Carlos, Pilar, Arturo, que esto está siempre abierto para vosotros cuando tengáis a alguien de aquí por aquí. ¿De acuerdo? Bien, pues nada más. Lo dicho, bienvenidos al Centro Asturiano y dispongámonos a culturizar. Pues muchas gracias. Ya que se nos ha ofrecido el Centro Asturiano, pues diré que vamos a volver aquí en el mes de abril para homenajear a otro poeta, a Antonio Machado. El título de la conferencia es un verso de Antonio Machado, Con las lluvias de abril. Pero eso será en abril. Ahora estamos con el gran León Felipe. Primero agradecerles a todos que hayáis venido, porque para nosotros es muy motivador, porque lo hacemos igual de bien o igual de mal si sois muchos como si casi no sois, porque nosotros, o yo al menos, siempre he querido hablar alguna vez de León Felipe y esta es una oportunidad enorme. También deciros que esta conferencia se complementa con una próxima conferencia la semana que viene en la Biblioteca Iván de Vargas, que completa la faceta de León Felipe, no es una repetición. Aquí no podemos tratar toda la poética y la gran figura de León Felipe porque es inabarcable y porque además fatigaría. Así que la hemos dividido en dos partes. Si tenéis ganas, si os gusta esta, venir a la próxima, que es el próximo miércoles 19 a las 6:30 en la Biblioteca Iván de Vargas, que está en la Plaza del Cordón, que es una placita muy curiosa, allá en el comienzo de la calle Sacramento, justo a la espalda de la Plaza de la Villa. En la calle San Justo, me dice Pilar. Bueno, pues dichas estas dos cosas, voy a empezar por lo que no quiero que se me olvide nunca. Porque hay cosas que no se pueden olvidar. Y como no quiero que se olviden, las digo al principio. Luego se me podrán olvidar muchos detalles. Pero esto no. Esto no. La figura de León Felipe, el hombre, el ser humano y el poeta, están acompañados de una persona
que le ayudó en su vida muchísimo, y es Berta Gamboa. No sé si sabéis quién es Berta Gamboa, pero yo os lo voy a contar brevemente. Berta Gamboa fue su mujer. La conoció en 1923 en México, porque Berta es mexicana, fue profesora de inglés, fotógrafa, y la persona que acompañó a León Felipe hasta su muerte, la muerte de Berta, que fue muy temprana, ocurrió en 1957. Se casaron en Brooklyn, Nueva York, al año siguiente, en 1924. Y desde entonces, desde el 23 al 57, todos esos años fueron los años de la pareja. La figura de León Felipe como hombre era un hombre poco práctico para la vida cotidiana. Eso cualquiera que le conoció, que habló de él, siempre lo dijo. Y sus biógrafos lo repiten siempre. Y de esto le llevaría, ahora vamos a hacer una mención biográfica breve, pues le llevaría a la cárcel. Pero ahora contaré por qué. Bueno, no quería olvidar a Berta Gamboa. A su muerte en el año 57, León Felipe entró en una gran crisis por ella. Quiero que mi compañera Pilar lea un fragmento de un poema escrito por León Felipe en homenaje a su inseparable Berta Gamboa. Berta Gamboa, su inseparable compañera, muere bastantes años antes que él. Y entonces León Felipe escribe, convencido de que la vida no se va, mientras los ojos, testimonios de la vida, están abiertos. ¿Cuánto le costó a la muerte apagarte los ojos? Sopló una vez, 2 veces, 3 veces, bien lo vi, y tus ojos siguieron encendidos. Alguien dijo, ya no tiene ni sol ni sal en las venas, y los ojos no se le apagan. Yo llegué a pensar que no se apagarían nunca, que quedarían encendidos para siempre, como las alas de una mariposa de oro eternamente, abiertas sobre los despojos de la muerte. Al fin todo se hundió, y tu mirada se torció y se deshizo en un cielo turbio y revuelto, y ya no vi más que mis lágrimas. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Pilar. Pues, si era necesario citar, para empezar, a Berta Gamboa, también hay que citar los hechos históricos que ocurrieron en el año que él murió, en 1968, el 17 de septiembre. Yo me sé algunos poemas de memoria de León Felipe. Hay uno de ellos que se ha citado aquí, que lo habéis escuchado, recitado por él magníficamente, es Elena Vida Romero. En ese poema hay un fragmento que viene a decir más o menos lo siguiente, porque yo los poemas no me los sé correctamente. Poetas, nunca cantéis la flor de un mismo huerto, ni la historia de un mismo pueblo. Que sean todos los huertos y todos los pueblos vuestros. Y esto lo digo porque solo 2 semanas después de su muerte, ocurrida, ya os he dicho, el 17 de septiembre, 2 semanas después, el 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas, el ejército mexicano disparó contra la gente que allí se manifestaba en oposición a la presidencia de Echevarría. Murieron entre 300 y 400 personas, según testigos presenciales. El gobierno mexicano solo reconoció 43 muertos, que ya son. También se cumplen 50 años
de esa matanza y León Felipe la hubiera denunciado. De hecho, hay una vieja historia, que no creo que fuera cierta, pero alguien en la Universidad Autónoma de México, en los altavoces, puso la voz de León Felipe, los poemas de León Felipe, para manifestar su protesta frente a esta matanza. 10 días después de estos hechos, se inauguró la Olimpiada de México, 68, que fue una Olimpiada muy notable por dos sucesos. Porque allí se saltó por primera vez al estilo Fosbury, lo hizo Fosbury, y porque allí se saltó el salto de longitud por Damon 890. Pero se silenció esa matanza, que nosotros también queremos recordar. Voy a daros pues un apunte biográfico breve, aprovechando un poema. En 1920, cuando León Felipe cumple 38 años, publica su primer libro, Versos y oraciones de caminante. En el segundo poema de este primer libro, que lleva por título Qué lástima, que es una autobiografía, hay un fragmento que dice: qué lástima que yo no tenga comarca, patria chica, tierra provinciana. Debí nacer en la entraña de la estepa castellana y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada. Ese pueblo es Tábara, Zamora, una localidad cercana a la comarca de Aliste, a unos 30 kilómetros de la capital, Zamora. Allí su padre ejercía como notario. Esto ocurría el 11 de abril de 1984. Su estancia en Tábara fue muy breve, después pasó a otra pequeña localidad, a Sequeros, que es un pueblo cercano a la Peña de Francia, en Salamanca, luego a Salamanca. Dice ese mismo poema que he citado: pasé los días azules de mi infancia en Salamanca y mi juventud sombría en la montaña. La montaña es Santander. Su padre intentó que su hijo, como todo padre, tuviera un oficio y una profesión digna que le pudiera hacer ganar la vida, y por eso le obligó a estudiar y se hizo farmacéutico, boticario. Y esto le traerá grandes dificultades. Antes hablé de la personalidad de Berta Gamboa, que le ayudaba a pisar la tierra y a ser una persona, práctica para la vida. Se instala como boticario en 1908 en Santander, pero eso es un desastre, las cuentas no salen bien, se tiene que marchar huyendo de los proveedores porque deja impagadas un montón de facturas. Esto cuenta más o menos su biografía. Esto le va a traer unas consecuencias tremendas, porque años después volverá a Madrid después de una peripecia y allí le detendrán y le llevarán a Santander, le juzgarán por impago y acabará en la cárcel. Y en la cárcel estuvo 2 largos años, en el penal de Santa María Egipciana. Allí cuenta un poco que se encuentra con el libro que va a ser determinante en su poesía, El Quijote. Este es el apunte biográfico que más notabilidad quiero deciros, porque él es un poeta errante. Va a vivir en Madrid, en Barcelona, en Santander, en París, en Panamá, en Nueva York y finalmente en México. Allí se instalará en 1938,
no como un exiliado político, porque él se instala en México con sus hermanas Salud y Cristina en 1922-23, que es cuando conocerá a Berta Gamboa, Bertuca. Y establecido en México, él va a ser una de las personas que más va a recibir al exilio español, al exilio republicano que se instala en México. Como os he dicho, todo esto lo desarrollaremos con más precisión en la segunda conferencia. Os hablaremos de su relación con Luis Buñuel, de su relación con Gerardo Diego, con el creacionismo, con Vicente Huidobro, por supuestísimo su trato con Federico García Lorca, que ya os dije, que se casó en el 24 con Berta Gamboa, residían en Brooklyn y Lorca y él tuvieron allí bastante trato. Su relación con Octavio Paz, que fue muy fructífera para Octavio Paz, su influencia notabilísima en poetas posteriores de los años 50, y voy a citar 4, que son deudores del poemario y de la obra poética de León, José Hierro, Blas de Otero, Gabriel Celaya, Ángel González, solo por citar nombres. Y al final de este acto, casi al final, va a leer Jesús Vega, un poema del gran poeta Antonio Colinas, que para mí es el poeta en lengua española vivo, el mejor poeta que hay, ahora vivo, actualmente, con mejor obra literaria. Pero quiero volver a la poesía de León Felipe y voy a utilizar un poema leído por Héctor Alterio. Voy a poner un momento. Audio. Carpeta Paco Ibáñez canta a León Felipe. Carpeta Héctor Alterio lee a León Felipe. Bueno, esta no es la carpeta que quería buscar. El poema de León Felipe es ya un clásico. ¿Por qué habla tan alto el español? El poema tiene un fragmento iniciático que no forma parte de lo que es estrictamente el poema, pero que habla muy bien de la personalidad. Él mismo se construye esa personalidad de hombre, pues que vago, que cometía muchas faltas de ortografía y que lo que más le gustaba era descansar. Vamos a escucharle, vamos a escuchar la voz de Héctor Alterio y vamos a ver si es verdad, que es verdad además, que León Felipe era como él se titula. Él en una entrevista ya famosa, cuando le preguntaron que se definiese, utilizó la palabra: soy un hombre tristón, un poeta tristón. Pero no es su poesía triste para nada. Hablaremos un poquito de ella, pero vamos a hacerlo usando este poema. Carpeta Héctor Alterio lee a León Felipe. Alan, qué lástima. No. Este es el poema. Yo no soy más Vamos a escuchar. que un hueco y viejo embudo de trasiego, abandonado en el repecho del camino o en el rincón más oscuro de la cueva, y por donde, a pesar de mi voluntad que no quisiera más que dormir, el viento sopla a veces y articula unas palabras. Sin este viento, yo no he escrito jamás una letra. Puedo decir, no obstante, algunas cosas desde el sillón del psicoanálisis. Por ejemplo, que no me gusta escribir, que me pesa la pluma como una azada y que lo que me gusta es dormir. Tengo 68 años y aún no he aprendido, no sé pegar una manzana.
las faltas de ortografía me las corrige mi mujer. Y como hechos fatales que no he podido remediar, estos tres, que soy español, que hablo demasiado alto y que por no sé qué razones esta manera de hablar les molesta mucho a los pedantes y a los rabadanes del mundo, mucho, y sobre este punto creo que puedo decir también unas palabras. Este tono levantado del español es un defecto, viejo ya, de raza, viejo e incurable. Tenemos los españoles la garganta destemplada y en carne viva. Hablamos a grito herido y estamos desentonados para siempre. Para siempre. Porque tres veces tuvimos que desgañitarnos en la historia hasta desgarrarnos la laringe. 3 veces. La primera fue cuando descubrimos América. Fue necesario que gritásemos sin ninguna medida: ¡tierra, tierra, tierra! Había que gritar esta palabra para que sonase más que el mar y llegase a los oídos de los hombres que habían quedado en la otra orilla. Acabábamos de descubrir un mundo nuevo, un mundo de otras dimensiones, al que 5 siglos más tarde, en el gran naufragio de Europa, tenía que agarrarse la esperanza del hombre. Había motivos para hablar alto, había motivos para gritar. La segunda fue cuando salió por el mundo grotescamente vestido con una lanza rota y una visera de papel, aquel estrafalario fantasma de la Mancha, lanzando al viento desaforadamente esta palabra olvidada ya por los hombres: justicia, justicia, justicia. También había motivos para gritar. El otro grito es más reciente. Yo estuve en el coro. Aún tengo la voz parda de la ronquera. Fue el que dimos sobre la colina de Madrid en el año 1936. Para soliviantar a los cabreros, para despertar al mundo. Que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. El que dijo tierra y el que dijo justicia es el mismo español que gritaba desde la colina de Madrid a los pastores: ¡que viene el lobo! Nadie lo oyó. Nadie. Los viejos rabadanes que escriben la historia a su capricho cerraron todos los postigos. Se hicieron los sordos, se taparon los oídos con cemento. Y todavía ahora no hacen más que preguntar como los pedantes: no, ¿por qué habla tan alto el español? Sin embargo, el español no habla alto. Ya lo he dicho una vez y lo volveré a repetir. El español habla desde el nivel exacto del hombre. Y el que piense que habla demasiado alto es porque escucha desde el fondo de un pozo. Bueno, esto en el teoría lo hace muy bien, pero lo escribe mucho mejor León Felipe. Bueno, en este poema están las bases de casi toda su poesía. España, siempre España, la guerra civil, el personaje de Don Quijote.
la justicia. La idea de que el hombre vive a la intemperie. Don Felipe no está ni con unos ni con otros. Está más allá de unos y de otros. Como diría su gran amigo también, Miguel de Unamuno. Y esta prueba de que la poética de León Felipe va más allá de la ideología que defienda a uno o que defienda a otro, he elegido dos poemas para evidenciarlo. Uno lleva por título Ven con nosotros, y lo va a leer Pilar Puertas. De nuevo. Cuando me han visto solo y recostado al borde del camino, unos hombres con trazas de mendigos que cruzaban rebeldes y afanosos me han dicho: ven con nosotros, peregrino. Y otros hombres con portes de patricios que llevaban sus galas intranquilos me han hablado lo mismo: ven con nosotros, peregrino. Yo a todos los he visto perderse allá a lo lejos del camino y me he quedado solo, sin despegar los labios, en mi sitio. Muchas gracias, Pilar. Este poema, León Felipe tiene o poemas larguísimos o poemas cortísimos. Los largos a veces se hacen muy pesados y los cortos son tan eficaces, porque eso es una parte de la forma de escritura de León Felipe. Que nos llevaría mucho rato y convertiría esta charla en una clase académica universitaria, que también somos capaces de hacer, pero ¿para qué? Lo importante es que a través de los textos podamos llegar al poeta y al ser humano. Pero una de sus características es que la poesía es muy larga, porque le encantaba el verso libre, o es muy corta. Y cuando la hace larga, la hace buena, y cuando la hace corta, la hace también muy buena. A veces algunos son un poco largos y se cansa uno de ellos, pero en general esta es la gran cualidad. Quizá habría que decir que le falta el paisaje a León Felipe y le falta la poesía amorosa, pero yo os voy a decir una cosa sobre el paisaje. El mejor poema que yo conozco sobre la ciudad de Nueva York es un poema de León Felipe. Mira que es bueno el poeta en Nueva York, y mira que es bueno el último libro, maravilloso libro de José Hierro, Cuaderno de Nueva York. Pues ninguno de esos dos poemarios que yo aprecio y he leído entusiasmado, y muchas veces, sobre todo el de José Hierro, lo iguala a ese poema de León Felipe que define la ciudad de Nueva York como piedra, cemento y hierro en tempestad. Pero bueno, esto es para que aquellos que digan que no hay paisaje, es verdad que no lo hay, porque la poesía de León Felipe él busca más la verdad que la belleza, y no viene, como dice él, a acunar el sueño de nadie, sino a despertarle. Bueno, pues no quiero perderme en el razonamiento, en este comentario, y voy a completar esta visión que hay en este poema de Ven con nosotros, peregrino, con una canción que me encanta como la construyó Paco Ibáñez. La canción es Parábola. Vamos a buscar un momento, esto de manejar el momento. Qué lástima. Carpeta Héctor Alterio lee a León Felipe. Carpeta Paco Ibáñez canta a León Felipe. Carpeta Paco Ibáñez canta a León Felipe. ¿Está muy fuerte eso? Sí, un momento. Tranquilo.
Este es el poema. Había un hombre que tenía una doctrina que llevaba en el pecho, una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. Había un hombre que tenía una doctrina que llevaba en el pecho, una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. La doctrina creció y tuvo que meterla en un arca como la del Viejo Testamento, y el arca creció y tuvo que meterla en una casa. Entonces nació el templo y el templo creció y se comió al hombre y a la doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco, en el bolsillo interno del chaleco. Había un hombre que tenía una doctrina que llevaba en el pecho, una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. Y luego vino otro hombre que dijo: el que tenga una doctrina que se la coma antes de que se la coma el templo, y que su cuerpo sea bolsillo, arca y templo, y que su cuerpo sea bolsillo, arca y templo. Bueno, un poco alta, pero es que a mí, como a los raperos, me encanta la música alta. Pues vamos a pasar a hablar. León Felipe nunca editó su tiempo, es un hombre de su tiempo. Todo poeta que quiera, para mí, es mi criterio, hacer una gran poesía que perdure, tiene que hablar de su tiempo. Si no habla de su tiempo, esa poesía está perdida, seguro. Pero su poesía traslada ese momento de escritura a un momento de ahora. La guerra civil va a marcar la vida de León Felipe como la de millones de españoles, como la de España entera. Y él, que ya he dicho, no es un republicano exiliado con la guerra. Al contrario, él se instala para buscarse la vida porque las cosas no le iban bien y porque era un mano rota. En México, en el año 22. Las fechas no quiero ser muy preciso, es 22, 23, pero bueno, en el año 22, cuando sus hermanas, Salud y Cristina, están allí instaladas y son gachupinas, es decir, son gentes que han hecho negocio y les va muy bien y él va allí, ¿no? Va a conocer a Berta Gamboa, se va a instalar allí. Cuando estalla la guerra civil, bueno, no, cuando viene la República en el año 31, él viene y participa, que él se siente español siempre y no abandona España nunca, en su pensamiento y en su forma de vivir, en todo. Aunque está instalado cómodamente en Panamá, porque es cónsul cultural, tiene un cargo que le permite vivir, él va a dejar Panamá, en un famoso poema, Goodbye Panamá, lo va a contar, y va a venir a España, a la guerra. En el año 37 va a participar en el famoso congreso, el primero, de escritores antifascistas, celebrado en Valencia. Y allí, es ya conocido el dato, no os he dicho que uno de los mejores biógrafos de León Felipe es Luis Rius, pero bueno, esto es para no cargar la conferencia de erudición. Allí, en el Congreso, va a escribir un famoso poema, La Insignia, que yo quería haber leído aquí, porque allí no se lo dejaron leer los comunistas, se lo impidieron leer.
sobre todo el fragmento en el que acusa a Inglaterra, es un fragmento que se lleva por título La raposa, de su actitud de falta de apoyo real, sólido a la República Española, por la caída de Málaga. Él escribe este poema que es muy largo, y yo dudé, le pregunté a Arturo, le pregunté, y al final decidimos que no se leyera la insignia, pero sí lo cito. En ese congreso de escritores antifascistas, él abrazó las posiciones anarquistas, porque él era vitalmente un anarquista, aunque mejor definición sería decir que es un anárquico, que es lo que le ayudó a dejar de ser Berta Gamboa. Pero su defensa de la República y su claro posicionamiento, nadie ya puede dudar de él. Escribe en un poemario posterior, Ganarás la luz, uno de sus mejores libros, un poema dedicado al general Franco, porque él fue un gran antifranquista. Por eso no es una poesía, es una poesía del hombre, que habla al hombre, pero también acusa al tirano o a aquel que ejerce el poder brutalmente. Pues vamos a leer este fragmento que es muy bonito, además está muy bien escrito, como siempre. León Felipe no falla nunca, es un poeta que sabe acertar. Las dos Españas, va a leer el poema Carlos Peral. Hay dos Españas. Hay dos Españas, la del soldado y la del poeta, la de la espada fratricida y la de la canción vagabunda. Hay dos Españas y una sola canción, y esta es la canción del poeta vagabundo. Franco, tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo. Mas yo te dejo mudo, mudo. ¿Y cómo vas a recoger el trigo y a alimentar el fuego si yo me llevo la canción? Bueno, habíamos también pensado en la lectura de otro de sus poemas más ambiciosos, bueno, todas su poesía es muy ambiciosa, pero este poema, El hacha, íbamos a leer un compañero aquí, pero no ha venido y queda sin lectura, es una lástima. Os voy a pasar ahora le voy a pasar la palabra a Arturo para que él nos lea uno de sus poemas. Voy a contaros un poco. En el año 60, os he dicho en el 57, la de Berta Gamboa, es el año en que se publica la nueva antología rota. La primera antología rota se publica en 1947 y la segunda en 1957. Su obra completa, en principio en 1963, por la editorial Losada. Pero no será esa obra la obra completa, porque luego vendrán dos libros excelentes, sobre todo uno que tengo aquí en la mesa, o Este viejo y roto violín, que es magnífico, y otro más que lleva por título Rocinante, vuelve al tema de Don Quijote. Yo quisiera poner una canción de nuevo de Paco Ibáñez, porque me encanta, me entusiasma esta canción. En España ya no hay locos. La voy a poner dentro de un minuto, pero voy a citar su obra literaria antes. Os dije que en 1920, a los 38 años, él descubre su condición de escritor. Publica Versos y oraciones de caminante, primera edición, en 1920, que son poemas que recoge, que va escribiendo desde el año 17, que sale de la cárcel a la que va por Malverón.
malversación, por un delito contra la administración. Sale de allí y empieza a escribir, y escribe este gran libro, Versos y oraciones de caminante, que tendrá una segunda edición en 1930, Versos y oraciones de caminantes 2. Títulos de sus obras. Bueno, pues El payaso de las bofetadas. Estamos hablando de obras anteriores a la guerra civil. El payaso de las bofetadas, El ciervo, Pescador de cañas, y luego posteriores. Siempre la imagen español del éxodo y del llanto, Llamadme publicano. Bueno, anteriormente hay un libro que es Drop Star, que es un libro donde se ve muy notablemente la influencia del creacionismo, la relación con Juan Larrea. De esto hablaré, ya os digo, en la próxima conferencia, complementando lo que aquí se ha contado. Pero quiero poner esta canción y luego darle la voz a Arturo para que lea el poema Testimonio. El Testamento, publicado en un libro que lleva por título Castillo Interior, que es un libro de inéditos en el que colaboró la Fundación Santander. Pero vamos a escuchar primero el poema magníficamente musical por Paco Ibáñez, y que es en esencia también otro de esos grandes poemas de Felipe, que se incluye dentro del libro Ganarás la luz, que es otro de sus libros, que está encima de la mesa, otro de sus magníficos libros. Vamos a intentar encontrarlo. A ver. Esto no va. Carpeta Paco Ibáñez canta a León Felipe. Carpeta Paco Ibáñez canta a León Felipe. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Y ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Y ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Cuando se pierde el juicio, yo pregunto cuándo se pierde, cuándo. Si no es ahora que una vida vale menos que el orín de los perros. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo.
ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Bueno, es un gran poema, está muy bien. He de deciros una cosa. Yo, cuando he estado preparando todo esto, por supuesto he acudido a los textos originales y os digo que Paco Ibáñez los ha modificado. Es decir, ha quitado versos y ha repetido otros. Pero ¿ves? Son injerencias fantásticas porque no es que los haya mejorado, pero sí que los ha hecho más dinámicos. Este texto tiene 3 versos que no me he aprendido de memoria, pero son magníficos, pero que no funcionaban dentro de la canción, pero sin embargo en el poema funcionan de una manera magnífica cuando habla de la muerte, de la manera en que se estaban matando los españoles en aquellos años. Bueno, os dejo con Arturo, que os va a leer os va a contar un poco, va a leer una carta a la editorial Losada y va a leer el fragmento completo del poema que ya os he dicho. Bueno, buenas tardes. Yo quería ver cómo León Felipe nos iguala a todos, nos hace a todos ciegos. Que es muy bonito en un acto como este decir que León Felipe dice que somos unos ciegos porque nosotros no hemos visto todavía los ojos de una estrella. No hemos visto todavía los ojos de una estrella. Ni tú, Santiago, ni nuestros amigos de la izquierda, ni ninguno de nosotros. ¿Hemos visto los ojos de una estrella? No. Luego todos somos ciegos. Es un mal consuelo. Es un mal poético, pero es un mal consuelo. Y después otra acusación que tenía León Felipe es que nunca hablaba del amor. Me parece que es de una ceguera también, los que contemplan a León Felipe, tremenda. Estuve viviendo con doña Berta Gamboa 34 años. 34 años de un amor intensísimo, de convivencia y dejándose influir por doña Berta constantemente. Y luego tuvo un sobrino que se llamó Arruza, que yo he hecho encuestas a gente, digo, ¿tú conoces a León Felipe? Nadie responde. León Felipe, para la mayor parte de los españoles, entró en un silencio absoluto y no apareció hasta que vino la antología, que le fastidiaban las antologías y le fastidiaba muchísimo codearse con los otros poetas del 27, del 34 y del que fuera. Y quería destruirlo todo. Tuvo una etapa destructiva precisamente cuando murió Berta. Fue tremendo, estuvo al borde del suicidio. Y él llegó a decir, dice, estuve al borde del suicidio porque tenía tal insomnio y tan pocas ganas de vivir que me atiborraba de medicinas para poder dormir. Y me entró realmente una verdadera descomposición mental, que es lo que le llevó, por otra parte, también a los conflictos con Losada y sus editores, que ahora lo veremos porque es un dato muy interesante ver una época de León Felipe que era tan vital y tan estupendo, que se sintiera abrumado por la vida y aplastado y queriéndolo destruir todo por amor. De tal manera que él fue, es otro aspecto que la gente no lo tiene en cuenta, que León Felipe fue un gran traductor de Walt Whitman. Tradujo todo y la poesía de Walt Whitman influye mucho. El
canto a mí mismo, pero lee el poema, por favor, Arturo. No, pero es que si no contextualizas, vale, sí. el testamento no merece la pena. Y merece la pena contextualizar. Y luego la gente, cuando haces encuesta, dirá, uno me dijo, es que era el tío de Arruza. Es la única contestación coherente que he visto en toda esta encuesta que he ido realizando. Era tío de Arruza. Ya sabéis que había una gran tensión entre Manolete y Arruza. Os lo voy a cantar para distraer. Con permiso del señor general. No, que si voy a ser muy breve, porque para que veáis cómo León Felipe se hacía popular y popularizaba. Decía, en cuanto ha llegado a Arruza, Manolete está que bufa, pelona, sin pelo. 4 pelos que tenías lo vendiste al extraperlo, pelona, sin pelo. Fijaos bien como inmediatamente la gente se acaba. Bueno, en torno a esto del suicidio y la traducción de Walt Whitman, pues él citando a Walt Whitman, tiene una frase verdaderamente preciosa, dice, aquel que camina una sola legua sin amor, camina amortajado a su propio funeral. Esto si no es amor, aunque sea de Walt Whitman, merece la pena. Y ya veréis el testamento, el final del testamento es una verdadera maravilla, porque es un signo de amor desesperado. Dice así, todo para el fuego, nada para el gusano de la tierra, todas mis pertinencias para el fuego. Estos espejos, estos surbos y rotos espejos, con su torcido y sucio azogue fantasmal de veneno. Solo existen espejos, el mar y esta lágrima, esta gotita amarga de agua. No quiero verme más. Nada para el gusano de la tierra, que se lo come un pez, y el pez un rey, y el rey vuelve a mirarse en un espejo. Todas mis pertenencias para el fuego. Mi sangre helada, mi sangre paralítica también, y mi esqueleto, esta jaula grotesca de mis huesos, donde cantaba ayer el mirlo ciego. ¡Al fuego todo! También el mirlo ciego. Y voy a brevemente porque la brevedad o la longitud no la impongo yo, la impone las cartas que escribió, muchísimas cartas León Felipe, y estaban muy dispersas por ahí porque llevaban muchas cosas al fuego. Gran parte de la producción poética de León Felipe la destruyó y la tiró al fuego realmente. Pero hubo grandes amigos suyos, Larrea sobre todo, que le iban recogiendo las cartas, y después el Ayuntamiento de Zamora, y yo me quito el sombrero porque he estado en una tensión con los zamoranos tremenda, porque ellos dicen que León Felipe es zamorano, y yo como salmantino digo, pero de ese queros, demonio, es charro, y yo como charro le defiendo a León Felipe, y León Felipe es de Sequeros sobre todo. Su juventud azul la pasó en Salamanca, en Sequeros. Y entonces tuvo una tensión muy tremenda con estos que le habían hecho las obras completas, y él no quería de ninguna manera que hicieran las obras completas, sino que tiraran casi toda la obra y la destruyeran. Y en una situación de crisis en la que tuvo estos instintos de suicidio, le escribió a Gonzalo Losada y Guillermo de Torre. Guillermo de Torre fue uno de los mejores críticos de León Felipe, le escribe esta joya: estoy enfadado con vosotros, me habéis hecho una jugarreta. Cuando hace 6 años yo estaba enfermo y loco de una enfermedad que los médicos
no supieron nunca cómo se llamaba y tuvieron que mandarme al infierno porque ningún sanatorio me admitían. Vosotros publicasteis mis obras completas. Yo, con el poco conocimiento que tenía, le dije a Gonzalo que no quería que se publicaran. Allí en el prólogo explica él algo de lo que dije. Y al final del último poema digo yo lo que me parece todo aquello, excepto 3 o 4 oraciones y unos poemas angélicos, todo lo demás para el fuego. Pero la cosa no para aquí. Hicisteis un libro grande, con una preciosa encuadernación. El papel no es muy bueno y las erratas, innumerables. ¿Y qué precio le habéis puesto? Con el valor de un solo ejemplar podréis pagarme los funerales. Pero esto no me importa. Lo que me tiene enfurecido y por lo que os escribo esta carta es por otra cosa. Por esto. Al libro, con su preciosa encuadernación, le pusisteis una camisa de celuloide, más fuerte que una camisa de fuerza, y me metisteis en una caja de cartón dura y gris, con una cerradura japonesa. Un perfecto catafalco. Así me quisisteis enterrar. Pero yo no estoy muerto. Aunque ya he cumplido 81 años, no estoy muerto. Con 1000 esfuerzos me he escapado del catafalco. Y con mi viejo violín me he puesto a tocar otra vez algo que no estaba escrito allí y que vale más que todo aquello. El infierno enseña mucho. Y ahora de vuelta me he puesto a escribir de otra manera. Y a decir cosas que no había dicho antes. Son versos sin orden ni concierto, sin método. El método para los alemanes. Oh, esos alemanes. ¿Cómo lo ordenan todo? En Auschwitz llevaron un fichero tan prodigiosamente organizado para clasificar el jabón que fabricaron con los judíos que hoy todavía se sabe en qué tocador de las damas de Bonn estaba la pastilla que hicieron con los huesos del rabino Samuel. No, no, todo esto que voy a decir es un desbarajuste, cosas que aprendí en el infierno. Los que no han estallado allí y han vuelto no saben nada. A pesar de todo, os quiere y os abraza vuestro viejo amigo León Felipe. Arturo nunca decepciona. Aquí está el libro que escribe, de lo que habla luego, ¿no? Este libro, O este viejo y roto violín, que no es su último libro, es su penúltimo libro, pero aquí hay un poema magnífico que se llama Los Ángeles, en donde va recordando. El poema empieza con: os debo una elegía, y va citando a todos sus amigos republicanos que fueron falleciendo fuera de España. Es un gran poema. Bueno, este libro, y está también dedicado a su mujer. Quise empezar con Berta Gamboa porque sabía que Berta Gamboa era el personaje definitivo, ese personaje que nunca se cita, y porque yo creo que si León Felipe escuchara esto estaría encantado de que fuera su mujer también la protagonista de este evento. Ella está detrás de la traducción de Canto a mí mismo, detrás de las traducciones de Shakespeare, que León Felipe abordó. Pero ya en el propio texto que ha recitado Héctor Alterio lo viene a confesar. No solo le corregía las faltas de ortografía, le ayudaba mucho en las correcciones y en las traducciones del inglés.
porque ella era profesora de inglés. Además era una perfecta bilingüe, según parece, y estaba formada en un colegio protestante. Vamos ya a terminar con dos cosas. Hay un poema que siempre es el gran poema, el poema más conocido de León Felipe. Lo vamos a escuchar 3 veces, 3, como diría León Felipe, 3 veces, 3 tuvo que gritar muy alto el español para que le oyeran. Lo vamos a escuchar en la voz de Carlos Peral, lo vamos a escuchar en la canción de Paco Ibáñez y lo vamos a oír también en la voz de León Felipe. Hay un detalle que Arturo pensaba que iba a hacerlo él, pero porque él no se llama León Felipe, él se llama Felipe Camino Galicia. Lo de León lo toma en el año 17 en un pueblecito donde escribe ese versos y oraciones de caminante que luego se presentará en el Ateneo de Madrid en el año 20 por el crítico Enrique Díaz-Canel. Allí toma el nombre de León, León por los leones de las Cortes. Bueno, pues vamos a escuchar primero a Carlos, que tiene el reto de superar, y lo va a hacer muy bien, a Paco Ibáñez y a León Felipe. Bien, pues es el famoso Como tú, que le puso música Paco, que le puso música a Paco Ibáñez y que cantó en el Olimpia, que hay un disco doble, y que es uno de los poemas más famosos de León Felipe precisamente por eso. Pero también tengo que decir que Paco Ibáñez, cuando lo canta, pues no lo canta como está escrito exactamente este poema, sino bueno, que lo adapta un poco a la música que él compuso, porque si no, no lo hubiera podido cantar. Y dice así: así es mi vida, piedra, como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera, como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas, como tú, guijarro humilde de las carreteras, como tú, que en días de tormenta te hundes en el cieno de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas, como tú, que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, como tú, piedra aventurera, como tú, que tal vez estás hecha solo para una onda, piedra pequeña y ligera. Ahora lo vamos a escuchar en la voz, en la canción de Paco Ibáñez y luego en la voz de León Felipe. Audio. Como tú,
llegas como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas como tú, piedra pequeña como tú, guitarra humilde como tú. Que no sirves para ser mi piedra como tú, mi piedra naranja como tú, mi piedra de un palacio, mi piedra de iglesia, mi piedra de una audiencia como tú, como tú. Piedra aventurera como tú, que tal vez está cerca como tú, sordo para una onda como tú, piedra pequeña como tú, la 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 la. Y ahora os pongo cómo lo recita su autor, León Felipe. Carpeta Paco Ibáñez canta León Felipe. Carpeta Sistema Volumen Información. Carpeta Voz de León Felipe. Carpeta Voz de León Felipe. Romero Sol. Qué pena, Cristo, ven con nosotros, corazón mío, qué día tan largo, poemas mayores. Como tú, así es mi vida, piedra, como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera, como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas, como tú, guijarro humilde de las carreteras, como tú que en días de tormenta te hundes en el cielo de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas, como tú que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, como tú, piedra aventurera, como tú que tal vez estás hecha suave profunda, piedra pequeña y ligera. Bueno, solo, León Felipe, para cualquiera que lo conozca y que lo haya leído, entusiasma su escritura. Os dije que hay una influencia poderosísima en toda la poesía posterior, que es una figura leonina, que es un faro, y así se demuestra pues, cuando uno lee a Blas de Otero, que es un gran poeta, un poeta enorme, cuando uno lee a Javier Celay, también lo es, cuando uno lee a José Hierro, que es otro poetazo, o cuando uno lee a Ángel González. Así que invito a Jesús Vega, que está por aquí, a que se acerque y lea el poema que Antonio Colinas, este gran poeta también, leonés, le dedica al gran León Felipe. Bueno, vamos a ver. Gracias, Santiago. Una cosa antes de leer el poema de Colinas, un poeta aparentemente tan lejano del tono de León Felipe, poema de Colinas, pero curiosamente es un poema inédito, bueno, ya está recogido en el libro que editó la Universidad de Salamanca con motivo del premio Reina Sofía de Poesía. Y quería decir una cosa antes de leerlo, este poema de homenaje de Colinas a León Felipe, que se llama Tábara.
quería darle las gracias a Santiago al tono de la charla, porque asistí con Santiago a una conferencia, charla en la Casa de América, y vivimos unos tiempos curiosos ahora, donde parece que los poetas no tienen sexo, o los poetas de pronto son violadores, como Neruda, o Picasso escribe el Guernica por dinero, cosas así, ¿no? Y en esa conferencia de un reputado, entre otros, ponentes de la mesa, de un reputado poeta como Luis Alberto de Cuenca, pues parece que León Felipe no tiene ideología. Menos mal que aquí se ha leído el poeta de Franco, ¿no? Sobre Franco. Entonces parece que los poetas, una vez que pasa el tiempo, no tienen ideología y salieron de España de excursión, después de la Guerra Civil. Es curioso, ¿no? Qué tiempos que vivimos. Bueno, leo el poema. Tábara, se llama. El pueblo donde está la estatua de la que habla aquí Colinas. Dice así: siempre que avanza hacia el sol, me extravía el aroma del pino, el río de los álamos, la luz de la sangre de los atardeceres del noroeste. Antes me he detenido a posar mi mano en la piedra de tu estatua. León Felipe, yo soy de los que aún vagan extraviados por la luz, aquellos que todavía no han podido encontrar esa piedra humilde que tú encontraste en los caminos, la de la sencillez que concede sabiduría. Tú mismo eres ahora esa piedra estatua, que hallaste como un don y que yo todavía no he encontrado, piedra que al recogerla del polvo del camino, al descender, te elevó, te salvó para siempre, pues se te ofrecía como pan a peregrino pobre. Nadie sabe que tú, el rebelde, hallaste esa piedra un día de tu infancia, precisamente aquí, junto a la senda del muro de los monjes, y que luego a lo largo de tu vida quisiste traspasarla a palabras, poemas imposibles. Seguiré mi camino, atrás queda tu torre y tu pueblo y tu estatua, memoria eterna contra el olvido de los hombres. Yo solo soy olvido mientras siga vagando por caminos perdidos, en busca de esa piedra humilde que me sane. Me acerco a los montes y ya avanza la noche. Dios me ampara con la desnudez de sus estrellas rotas. En la oscuridad, en mi oscuridad, veo sin ver y encuentro sin hallar. He dicho. Bueno, pues yo me tomo una licencia. Yo no puedo leer en braille porque soy un ciego moderno, es decir, de nueva cuña. Y estos amigos que tengo a mi derecha, a mi izquierda, son ciegos de pata negra. Estos saben braille, vamos, que te mueres. Y a mi derecha tengo una autoridad en la lectura, vamos, que os ha hecho una demostración fantástica, como ha leído la carta, maravillosa carta de León Felipe. León Felipe no estaba ni con unos ni con otros, es un poeta, está más allá, ese libro Ganarás la luz. Yo os lo recomiendo vivamente, yo os recomiendo que leáis siempre a León Felipe, si no sabéis. Arturo ha dicho que hace una encuesta sobre quién era Carlos Arruza, pero lo sorprendente, Arturo, y lo lamentable es que yo he hecho una encuesta sobre quién es León Felipe y horror, los jóvenes no saben quién es. Solo se les enseña en las escuelas, es tremendo. Este gran poeta, este poeta inmenso. Nosotros vamos a traer aquí al Centro Asturiano cada trimestre un poeta. El próximo es Antonio Machado, que es una colaboración que vamos a hacer. Yo le he pedido personalmente a Jesús Vega, a mi amigo Jesús, que la hagamos entre los dos, con la colaboración, por supuesto, de Pilar y de Arturo y de Carlos, para homenajear a ese otro y así a otros poetas, ¿no? Mi intención es traer aquí a la poesía poco a poco, sin prisa, porque
luego podemos hablar de Neruda y otros. Así un montón de poemas, porque ahora la poesía no se vende, pero la poesía es imprescindible. Siempre digo que los libros de autoayuda hay que tomarlos y los poetas hay que leerlos. Ellos están en el acierto. Y los libros de autoayuda a mí nunca me han ayudado en nada. Tampoco es que yo sea muy sabio de nada, pero prefiero leer a un poeta que leer un libro de autoayuda. Bueno, pues yo me sé fragmentariamente el poema Ser en la vida Romero, ¿no? Que hemos escuchado antes de empezar la charla en la voz de León Felipe. Este poema es también, en esencia, una poética. Casi todos los poemas de León Felipe suelen ser una poética. En ellos está cargada la visión del mundo, ¿no? Voy a intentar hacerlo y perdonar porque lo voy a hacer mal, ¿no? Dice, pasar por todo una vez, que es como he titulado la charla, que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni la losa de los templos, ni el tablado de la farsa, para que nunca digamos como el sacristán los rezos, ni como el cómico viejo digamos siempre los mismos versos. No sabiendo los oficios, los haremos con respeto, para enterrar a los muertos como debemos. Cualquiera sirve, cualquiera menos un sepulturero, decía el príncipe Hamlet, viendo cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepulturero. Un día todos sabemos hacer justicia, también como el rey hebreo la hizo Sancho el escudero y el villano Pedro Crespo. Poetas, y esto enlaza con el comienzo, con la matanza brutal de la Plaza de las Tres Culturas, poetas, nunca cantemos la flor del mismo huerto y la historia de un mismo pueblo. Que sean todos los huertos y todos los pueblos nuestros. Y este es el final. Si os ha gustado, deciros una cosa, se han distribuido unas fotocopias que es un texto de Arturo y deciros que si os ha gustado comentéis para que la semana que viene vengáis, o si no vosotros, decírselo a otras personas, a la Biblioteca Pública Iván de Vargas, que ahí hablaremos de otra manera de León Felipe, contando más la poética, lo que es su poesía, la influencia que tiene Machado, o mejor dicho, León Felipe sobre Machado. Bueno, nada más, hasta luego. Bueno, bienvenidos a Atento Asturiano y ahora, gentileza de conferenciante, vamos a tomar un vino y seguiremos charlando de León Felipe si nos apetece y si no del Real Madrid que va a perder 2-0.